Es un placer estar con vosotros, un privilegio. Y voy a empezar leyendo un poema de mi libro Desgracia, que se titula La poesía muerta. Traigo un tropiezo antiguo como un sapo, un país que es ceniza, una radiografía que muestra la tristeza, un cuerpo moribundo, un guante solitario como el último día de un invierno. Traigo un puente sin río, un arrepentimiento sin memoria, un vaso que giré para guardar la noche en que te fuiste, un domingo cualquiera con su misa y sus mendigos ciegos. Traigo todo lo poco que he podido salvar de mi avaricia, un ramillete negro de amargura, un tenedor que un día probó el polvo, un espejo que vio la pena de mi madre, una cama pudriéndose debajo de la lluvia, el tiempo insuficiente, un relicario con un mechón de pelo de un poeta o de un santo. Traigo una muchedumbre silenciosa, una rara edición del Purgatorio donde pude encontrar la poesía muerta por mi culpa, una lista de nombres que fueron mis amigos, un cascabel con una pena dentro, una promesa al pie de una montaña, un árbol borrascoso, un catecismo antiguo robado de un colegio, un mar que ya no puede ser el mar, un papel arrugado en el bolsillo con una dirección que no conozco, un sábado ignorante de la sombra, una rima de Becker revolcándose dentro del corazón de una muchacha, el amor que no pude llevar hasta tu boca, un poema que he escrito muchas veces con distintas palabras. Fernando, pues muchas gracias. Nuevamente, pues yo estoy muy emocionado de tenerte el día de hoy aquí en Expansión Cultural y que podamos llevar a cabo esta charla. Me gustaría comenzar preguntándote cómo fue tu inicio en la poesía, cómo empezaste a escribir, cómo fue este acercamiento a la literatura, quiénes han sido los autores que han influido en tu obra. La poesía llega sin aviso y es como si se tratara de un milagro en la vida de alguien. A mí me rescató de una incertidumbre enorme durante mi juventud. Yo era muy mal estudiante y creo que mi vida estaba descarrilando en el momento en el que empecé inevitablemente en Granada a leer a Federico García Lorca. Los poemas de Lorca fueron un gran impacto en mi vida porque no suponía solamente el descubrimiento de la poesía, sino era un cambio enorme dentro de mi mundo, porque uno se empezaba a preguntar cómo podían haber asesinado a aquel ser humano. De alguna forma creo que la poesía me salvó de una ideología y de un mundo muy conflictivo, problemático, injusto. Yo me preguntaba por qué mataron a Lorca y las respuestas que encontraba no eran suficientes. No justificaban el mundo o la burbuja que habían generado alrededor mío. Así que mi encuentro con la poesía fue también un encuentro, fue un shock ideológico que me hizo hacerme muchas preguntas. Y Lorca me llevó a Neruda, inevitablemente, y a los autores de la generación del 27, y descubrí el exilio y descubrí la injusticia. Creo que la poesía me mostró la crueldad del mundo. La poesía en medio de una infancia y una juventud que podía haber sido idílica, vino a mostrarme que la injusticia estaba presente y que el mal campa por la tierra como si fuera su más fuerte, su más íntegro y desolador habitante. Además de Neruda y de Lorca, ¿qué otros poetas han tenido cierta influencia en tu desarrollo como poeta?
Para mí fue realmente un cataclismo en la vida conocer a Luis García Montero. Tuve la suerte de conocerlo cuando estaba escribiendo mis primeros poemas y de poder llamarlo muy pronto mi amigo. Y sin duda ha sido la persona que más ha influido en mi poesía y en mi vida. Luis ha sido un ejemplo en prácticamente todo. De hecho, siempre le digo que cada vez que no le he hecho caso me he equivocado en la vida, ¿no? He tenido la suerte de tener ese guía, de alguna forma la ausencia de una figura paterna en mi vida hizo que Luis se convirtiera en un referente muy fuerte, muy sólido. Y hoy lo sigo admirando profundamente. Creo que su poesía es, junto a la de Raúl Zurita, la más importante que se está escribiendo en la lengua española hoy. Ahora, ¿consideras que estás dentro de una tradición poética, Fernando, considerando igual lo que habías comentado, la generación del 27, el desarrollo de las nuevas promociones en España y, pues, desde luego, la tradición latinoamericana? ¿Tú qué opinas al respecto? Sin duda estoy dentro de una enorme y formidable tradición poética. Y no es la tradición poética española en absoluto. Cuando pienso en los poetas que han conformado o que forman el río al que pertenezco, en cuya corriente paso pues como un pobre poeta lector de esos genios, sin duda está lleno de autores latinoamericanos. No quiero ser un poeta español, lo he dicho siempre, y no es una renuncia, no es una falsificación en el pasaporte. Simplemente siento tan mío a César Vallejo como a Luis Cernuda o a Octavio Paz como a Jorge Guillén y eso es incuestionable. Mi patria es la lengua española. Creo que el tiempo de las fronteras en la literatura se terminó. Y hoy tenemos que hablar de una poesía en español porque es absurdo y estúpido renunciar a una tradición enorme que va mucho más allá de las fronteras nacionales, de la nacionalidad de cada uno. Fernando, me gustaría que me contaras cuál es tu noción o tu concepto de poesía y cómo ha ido evolucionando desde tus primeras lecturas hasta la actualidad. Ha cambiado mucho, sí, es cierto. Es indudable. Cuando publicamos Poesía ante la incertidumbre, aquella antología que fue tan escandalosa, precisamente lo que queríamos era provocar un escándalo. Éramos jóvenes, queríamos llamar la atención, hablábamos de una poesía que tenía que comunicar y que se tenía que entender. Y yo he ido renunciando a eso. Yo, en cierta manera, me he ido distanciando de ese pensamiento. Creo que la poesía tiene un misterio dentro que nos hace, que la convierte en mágica, que la convierte en algo imposible de explicar. Todo poeta ha intentado dar una definición de lo que es la poesía y creo que muchos se han acercado sin lograr tocarlo, ¿no? Es como habría dicho Goethe, algo que todo el mundo siente pero que ningún filósofo explica, como está ahí dicho en la conferencia de García Lorca sobre el duende. Y hoy creo que la poesía es una herramienta para el bien moral en el sentido del que hablaba Shelley. El bien moral en el sentido de ponerse en el lugar del otro, de descubrir el dolor del otro y entenderlo, sentirlo como propio. Porque esa es la única manera que tenemos de poder hacer el bien. Si no somos capaces de ponernos en el lugar de otro y pensar cuál es su forma de sufrir, cómo podríamos hacerle daño, si la imaginación no logra construir ese espacio común, entonces no seremos libres para elegir entre el bien y el mal. Y yo confío en Rousseau y confío en Shelley y creo que los seres humanos
pese a toda la maldad que vemos como campa en el mundo. En el último instante, en lo más profundo de su alma o de su inconsciente, si tienen que elegir entre el bien y el mal, acabarán eligiendo el bien. Ahora que mencionabas justamente esta antología de poesía ante la incertidumbre, me gustaría que me contaras también cómo ha sido tu relación con otros poetas, esta convivencia que has tenido igual con otras tradiciones. Por ejemplo, yo en 2021 estuve en Puebla cuando hiciste la presentación de este libro, La muerte de Adonais, y desde luego hay una conexión también con la poesía mexicana y con otras tradiciones. Cuéntame un poco al respecto, por favor. Descubrí la poesía mexicana gracias a mis lecturas de Sor Juana, de Octavio Paz, sin duda, de Sabines, luego el maestro Lizalde, José Emilio Pacheco. Amo la tradición de tu país y no imaginas cuánto amo tu país. He dicho en alguna entrevista en México que me gusta más tu país que el mío y es algo que no quiero que nadie se ofenda, pero me siento muy bien en México y tengo formidables amigos. He tenido la suerte de tener en mi vida a alguien como Alí Calderón, del que he aprendido tanto. Ha sido una persona que me ha hecho crecer espiritualmente, que me ha hecho crecer como ser humano y que considero que mi poesía le debe mucho. Ali es un portento investigador, es un académico sobresaliente, pero sobre todo es el poeta más experimental que hay ahora en México. Y estoy muy orgulloso de admirar a mis amigos. Admiro también a Javier Gutiérrez Lozano, a poetas como Mijaíl Lamas, Mario Bojorquez, tantos amigos mexicanos de los que aprendo y con los que comparto la vida. Cuando hablabas de poesía ante la incertidumbre, tengo que decirte que es lo más grande que me dio a mí poesía ante la incertidumbre. Pues fue la certidumbre de la amistad, el haberme encontrado amigos entrañables en la vida como Raquel Lanceros, como Andrea Cote o como Alí Calderón o Carlos Saldazábal. Federico Díaz Granados también. Gracias a ese libro. Ese libro fue un puente formidable que cruzó el Atlántico y que me convirtió casi en un poeta mexicano, ¿no? Como te decía, no quiero ser un poeta español. Y amo México y su tradición literaria. Y creo que la mejor poesía que se está escribiendo hoy en la lengua española se está escribiendo en Colombia y en México. Muchas gracias, Fernando. ¿Crees que nos puedas leer otro poema, Fernando? Te lo agradecería mucho. Por supuesto que sí. Estoy leyendo poemas que creo que no he leído nunca. Y este es corto. Son poemas del libro Desgracia. Se llama Resta. Puedes contar la pena. Es todo cuanto tengo. Para llegar aquí, la vida he malgastado. Yo también tuve un río y una barca con sus nubes mirándome y una boca trayéndome la lluvia y un pájaro de niebla y un relámpago. Puedes contar la pena. Es una sola pena. He malgastado todo lo demás. Fernando, muchas gracias. Estábamos justamente en esto de la poesía, pero tú también te dedicas a la cuestión académica, a ser crítico. Ahorita justamente con la última publicación que has tenido de la biografía de Lord Byron, ¿cómo conviven estas disciplinas de ser investigador, de ser crítico, con la poesía y con tu trabajo histórico que has hecho últimamente? Muy bien, porque me ha hecho crecer muchísimo. Descubrir el romanticismo en profundidad
Y se ha publicado la biografía, la primera parte de la biografía de Lord Byron. Y creo que esos muchachos de la segunda generación del romanticismo inglés tuvieron la certeza de estar en el final de un tiempo. El mundo iba a cambiar para siempre. Y ellos iban a ser en la línea divisoria. Yo pienso y me atormenta que son la última generación de la que no tenemos fotografía. Ya los siguientes poetas tenemos su imagen, podemos verlos. De ellos solamente tenemos algunos retratos más afortunados, otros menos. Y me han inspirado mucho. Me han rescatado de un abismo y me han ayudado a entender que existen los poetas visionarios y que esos poetas visionarios no tienen para nada la necesidad de hacerse entender, porque sus visiones pertenecen a otro mundo, a otra realidad. Y posiblemente no podamos comprenderlos nunca, solamente podemos tener la intuición de lo desconocido, pero creo que esa intuición de lo desconocido, ese rastro del abismo que nos toca con su lengua fría, sin duda es una de las mayores emociones poéticas que puede encontrarse. Y eso me enseñaron Lord Byron, John Keats, Percy Shelley. Mi hijo se llama Percy, en honor al poeta Shelley, ¿no? Ha convivido muy bien. Creo que me ha hecho mucho crecer como poeta la lectura y el estudio de la poesía del siglo XIX. Fernando, me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo llegaste a trabajar primero con este libro Adonais y posteriormente cómo dio paso para crear ya la biografía de Lord Byron. La muerte de Adonais comenzó con una pesadilla personal. Me encontraba deshecho, me encontraba atormentado, mi vida había perdido sentido, se me rompían los dientes durante la noche y no es una metáfora, estaba tocando fondo y encontré la historia de John Keats. En principio pensé que iba a escribir su biografía, o al menos una biografía de los días en Roma, cuando enfermo de tuberculosis fue allí persiguiendo la última esperanza y terminó muriendo en la Plaza de España, en la Casa Rosa, junto a su amigo Severn. Claro, las cartas de Severn me impresionaron y estaba decidido a hacerlo, y de repente encontré que en el poema que Shelley había dedicado a la muerte de John Keats, esa elegía formidable, Adonais, había un prólogo en el que Shelley afirmaba que Keats había muerto no por tuberculosis, sino fruto de una reseña, una crítica asesina en una revista escocesa que le había atormentado y le había hecho estallar un vaso sanguíneo. Me pareció una historia increíble. No podía imaginar cómo Shelley había creído eso. Me preguntaba si lo había creído realmente o simplemente era un juego, una ficción, una utilización de la muerte de Keats. Comencé a investigar y encontré una carta de Shelley a Lord Byron, en la que hizo dudar al propio Lord Byron. Byron contestaba que a él alguna vez también le había tocado muy duro una reseña, pero que a él lo había resuelto bebiendo unas botellas de vino, ¿no? Y que lamentaba mucho esa historia tan terrible del pobre Keats. Finalmente, esta investigación, este camino hacia la fantasía de Shelley, me hizo descubrirlo y apasionarme por su vida. Así que pensé que tenía que enlazar de alguna forma mi propio recorrido, cómo yo había llegado a Keats y de Keats a Shelley, y sin duda Adonais finalmente se convirtió en el argumento para poder contar los últimos días de John Keats
y los últimos días de Percy Shelley. Keats muere con 25 años en 1821 y a los 29 años, un año después, se ahoga en el mar de Liguria Percy Shelley. Cuando terminé el libro y lo leyó mi mujer, me dijo, sin duda, mejora muchísimo cuando aparece Lord Byron, porque es muy divertido, tiene una ironía y un cinismo que lo hace muy atractivo. Y cuando fui a México a presentarlo, mi editor, Mauricio Salvador, me dijo exactamente lo mismo. Cuando aparece Lord Byron, el libro se vuelve apasionante. Y faltaban, creo que 2 o 3 años para el centenario, el segundo centenario de la muerte de Byron, que se celebra este año. Murió en 1824 en Mesolonghi, en Grecia. Y me propusieron escribir la biografía de Byron y me vi frente a una misión titánica, porque la bibliografía sobre Byron es inabarcable. Así que finalmente entregué la biografía de Byron hasta 1816. Me falta llegar hasta 1824 en lo que será un segundo tomo. Hace poco salió una entrevista en donde mencionabas que fue una dificultad encontrar precisamente como que algunos episodios de la vida de Lord Byron, porque había autores que habían como que eliminado esos capítulos, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste justamente al investigar a este autor y cómo superaste esos problemas. El gran reto a la hora de escribir e investigar a Byron es sin duda algo que no sucedió durante su vida, sino después de su muerte. Byron dejó escritas unas memorias que le entregó a un poeta irlandés, a Moore, para que fueran publicadas. Sin embargo, sus amigos se reunieron en la casa de su editor, de John Murray, y quemaron ese manuscrito. Me parece algo terrible porque posiblemente habría sido uno de los libros más interesantes de todo el romanticismo, ¿no? Byron era una celebridad, era junto a Goethe el gran autor del siglo en Europa. Y uno se enfrenta al reto de pensar qué había escrito, porque le dijo a muchos de sus amigos que ese libro iba a aclarar todo, ese libro iba a aclarar todas las calumnias que le habían obligado a exiliarse en Italia. ¿Cómo reescribir las memorias de Byron? ¿Cómo hacerle justicia a Byron? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿por qué la quemaron? ¿Por qué las quemaron? ¿Qué había ahí que incomodaba tanto a su exmujer, a su hermana, a su editor, a su gran amigo Hobhouse, con el que había viajado por Europa, había hecho el Grand Tour? Es un misterio y reconstruir la vida de Byron en realidad se fue convirtiendo en un reto personal, en el sentido de que creía que estaba de alguna manera pagando una deuda con Lord Byron. La miseria con la que el mundo lo había tratado, que había condenado al fuego su memoria, no podía ser rescatada por mí, pero al menos iba a hacer todo lo posible porque la imagen de él no se limitara a unos momentos terribles de su vida y a unas escenas que son sabidas por todos, sino que se completara con aquello que fue eliminado de su biografía y que, si no justifica, sí sirve como paliativo o como atenuante de muchos de los hechos que lo convirtieron de alguna forma en un poeta maldito. Fernando, de las cosas que tú has investigado, por ejemplo, ¿cuáles han sido los aspectos que más te han impactado de estos autores que has estado investigando del romanticismo y cómo han influido a lo mejor en tu obra?
la similitud que tienen en su impresión del mundo con la que tenemos hoy. El hecho de que se sintieran frente a un abismo, el hecho de que no supieran cómo iba a ser mañana y de que el Estado actuara siempre de una manera violenta. Esa estructura violenta de la sociedad que nos condena a un trabajo injusto, a desarrollar una vida en la que no somos libres. Algunas veces les pregunto a mis estudiantes en qué momento de la historia de la humanidad hemos sido más libres. Y ellos creen que es ahora, porque viven en la ficción de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, y creen que por poder escribir ahí cualquier cosa, creen que eso es la libertad sin darse cuenta del control que existe en todo eso, de que es la herramienta privilegiada del neoliberalismo. Estos jóvenes muchachos del romanticismo inglés renunciaron a la comodidad, renunciaron a su país, fueron al exilio en la persecución de la libertad. Hoy no nos atrevemos a hacer algo así, no nos atrevemos a perseguir de una forma tan radical la libertad, pero creo que el romanticismo en este momento es una inspiración. Es una inspiración para cambiar la dirección de nuestras vidas y encontrar el sentido del bien en la tierra, algo que se ha perdido. Y también, sin duda, son el ejemplo de que la neutralidad siempre significa complicidad, de que el mantenernos insensibles frente a la injusticia nos convierte en parte de esa injusticia. Fernando, ¿crees que nos puedas leer? Bueno, antes de eso, me gustaría que me comentaras de todo este tomo que has publicado ahora, ¿qué aspectos de la vida de Lord Byron a lo mejor fueron de las partes que más disfrutaste escribir? Sin duda su relación con Shelley. Cuando Shelley aparece en la vida de Lord Byron, cambia completamente. Shelley es una inspiración tremenda para Byron. El impacto que tiene en su obra y en su pensamiento es el descubrimiento de la gran filosofía, es el descubrimiento de un ser humano que casi le parecía etéreo, bueno, él escribió tras la muerte de Shelley que en una carta fabulosa a Moore dice exactamente: todos os habéis equivocado con respecto a Shelley, que era sin lugar a dudas la persona menos egoísta que ha pisado la tierra. Creo que cualquier ser humano comparado con él parecería una bestia. Es algo tremendo que Lord Byron dijera eso de Shelley, ¿no? Cuando están juntos, las conversaciones, las cartas, lo que nos queda de esa relación entre los dos es posiblemente una de las relaciones literarias más increíbles, una de las amistades en la historia de la literatura que están escritas con letras de oro. Y desde el momento en el que se conocen, para mí la vida de Byron es otra. Y fundamentalmente ya Shelley va a estar todo el tiempo en el segundo tomo de la biografía, por lo que me apasiona continuarlo. Ahora, justo que mencionabas esto de los documentos y las cartas, me gustaría que también nos comentaras cómo fue justamente este proceso de manejar el archivo histórico. Tuve la suerte de poder investigar en estancias de investigación en Oxford, en Cambridge, la oportunidad de trabajar en el archivo de Harvard. Tuve en mis manos la última libreta de Shelley, ¿no? Trabajé con originales. Fue una experiencia magnífica. Podía haber trabajado con firmas
con filmaciones, podía haber trabajado con ediciones contemporáneas, pero hice el esfuerzo tremendo de buscar las primeras ediciones porque amo los libros antiguos y me causaba un placer y una sensación de estar inmerso en su mundo que era muy atractiva y sí, iba a ralentizar todo el proceso, iba a hacer que fuera un trabajo mucho más lento, pero no quería renunciar a esa experiencia, a ese placer. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí, ¿crees que nos puedas leer algún fragmento de esta obra? Algún fragmento de la biografía de Lord Byron. No vas a creerlo, pero no la tengo aquí, no la tengo aquí. Regalé todos los ejemplares y estoy esperando más. Parece increíble, ¿no? Pero me pasa continuamente con mis libros. Pues en las presentaciones, en las lecturas de poemas, generalmente lo regalo a alguien y luego pues no tengo ninguno. De hecho, cogí Desgracia, que no es mi último libro, pero es el que encontré. Así que puedo leerte algún poema más de Desgracia si quieres. Este Sí, se sí, llama La desde luego. profecía y tiene mucho que ver con los poetas románticos. Con su carácter profético, con sus visiones, con el misterio que hay en su poesía y en sus vidas. Quería escribir un poema muy inquietante, un poema inspirado en el romanticismo. Este libro, Desgracia, tiene mucho del romanticismo. La profecía. Deberías saberlo. Te lo han dicho las noches más largas que la vida. Te lo han dicho las sombras, las ciudades que evitas en los mapas, la lluvia deshaciéndose en sus muros. Deberías saberlo. Te lo han dicho los grandes diluvios y las arcas. Te lo han dicho las bocas que queman como soles. Te lo ha dicho hasta el cielo. Búscalo en los bolsillos. Hay una nota dentro. Hay un poema. Deberías saberlo. Lo has escrito en los márgenes. Lo has escrito en la piedra y lo repiten los milenios, los bosques, las corrientes. Te lo han dicho los truenos con su terror de aguja. Te lo ha dicho la nieve debajo de otra nieve por millones de años a los pies del desastre. Lo has leído en los bordes dorados de la cúpula. Lo has leído en las lápidas. Estaba en los poemas. Deberías saberlo. La mujer que gritaba la ruina de tu nombre, la inquina solitaria, tu estirpe miserable. Puedes abrir la tierra con las manos, puedes sacar la arena de tu pecho, puedes romper las cosas que están rotas, puedes gemir de rabia, pero no va a cambiar. Te lo han dicho hasta en sueños. No vayas a matarme, repetías, y al final despertabas. Muchas gracias, Fernando. Oye, a mí una de las cosas que me gusta cuando presentas los libros es justamente cuando nos cuentas algunas de las anécdotas que más te han llamado la atención o que más te han impactado, por ejemplo, de estos autores. Entonces, ¿crees que nos puedas contar alguna de estas anécdotas por ejemplo, de este nuevo libro que escribiste de Lord Byron? Está lleno de historias fascinantes. Su vida fue... Lord Byron en realidad es el gran personaje de Lord Byron. Está ahí dentro todo el tiempo. Byron se despertó un día y era famoso. Y era uno de los hombres más famosos de Inglaterra y estaba invitado a todas las fiestas, ¿no? Creo que su caída en desgracia es posiblemente uno de los episodios más increíbles de su vida. El cómo pasó de ser
la persona más querida de Inglaterra, a ser insultado por la calle, por las personas con las que se cruzaba, ¿no? Y como anécdota, pues sin duda su rebeldía, ya conocida por todos, contra lo establecido. Como cuando era un muchacho, era un niño, en Harrow, en el colegio en el que estudiaba, tenía un busto de Napoleón. ¿Cómo es posible, no? Estaban los ingleses en guerra contra Napoleón. Y Byron creía que era el hombre que estaba llevando la Revolución Francesa a todo el mundo. Lo admiraba y eso enfurecía a sus compañeros y a sus profesores, pero nunca desertó, nunca desertó de su admiración por Napoleón. Finalmente, cuando Napoleón había caído en desgracia, había sido derrotado y estaba en el exilio en esa isla perdida de Santa Elena, en medio de la nada, en el Océano Atlántico, a Byron le preguntó Medwin, el primo de Shelley, en Pisa, ¿por qué admiraba tanto a aquel tirano? Y Byron le contestó, sí, es cierto, posiblemente sea un tirano, pero en cualquier caso, entonces será un tirano glorioso. Y así era Lord Byron. Con ese cinismo pasó por el mundo y por eso incomodó tanto su literatura y su personaje. Muchas gracias por esta anécdota, Fernando. Oye, tengo entendido que también vas a estar en México ahorita presentando el libro. ¿Es correcto? Cuéntanos Sí, un poquito, ¿qué planes tienes? sí, voy a estar en la Feria de Monterrey presentando América, publicado por Vaso Roto. Es un libro que fue publicado en Estados Unidos, en Copper Canyon, con traducción de Caroline Forché. Y fue extraño publicarlo antes en inglés que en mi lengua, que en español, ¿no? Y que la primera edición fuera en los Estados Unidos. Pues realmente no encontré editorial en España para el libro. Fue una situación muy atípica. Estuve mucho tiempo tratando de publicarlo y el libro continuamente tenía muy mala suerte y se daban incluso situaciones disparatadas alrededor del libro, así que ya renuncié a la edición española y ahora es una editorial mexicana la que hace posible el libro. Estoy muy agradecido a Janet Clarion, con muchas ganas de encontrarme con ella en su ciudad, en Monterrey, y de presentar América por primera vez publicado en español. Oye, este libro también va a ser una cuestión un tanto polémica, nos habías comentado cuando fue la presentación hace algunos años, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue el proceso que tú seguiste para escribir este libro. Es polémico incluso el título. Desde el mismo título tengo que explicar que pues no tiene tilde. No puse la tilde para diferenciarlo del continente, porque sin duda hay una apropiación de la palabra. Los estadounidenses llaman a su país América. Y yo no podía llamarlo de otra manera. Tenía que llamarlo de esa forma. El libro no podía llamarse Estados Unidos porque ellos se llaman a sí mismos América. Esa es la primera polémica. En el título está la primera polémica. ¿Por qué lo escogí? ¿Lo estaba legitimando? En absoluto. No es que yo piense que América son los Estados Unidos de ninguna forma. Por eso lo escribí sin tilde. No es una errata, no sería tan tonto como para haber puesto una falta de ortografía en la portada. Mi editora no lo habría permitido, ¿no? Y siempre es polémico hablar del país más poderoso del mundo. Siempre es polémico hablar sobre los Estados Unidos y escribir sobre su historia, sobre los mass shootings, sobre el racismo, los lobos solitarios que asesinaron a muchos de mis ídolos, como Kennedy, como Bobby, su hermano, Martin Luther King, John Lennon, todos asesinados por lobos solitarios que
actuaban por una motivación personal, pero Kipling nos explicó que la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada. Así que, de alguna forma, los lobos solitarios trabajan para la patria, si es que la patria existe y si es que en este país en el que ahora vivo y del que soy ciudadano, puede llamarse América. Oye, Fernando, a lo mejor es un poco complicado esto que te voy a preguntar, pero eh, ¿cuál, ¿cuál es el impacto que esperas de esta obra y cómo crees que dialogue también con nuestro contexto histórico? Nunca espero un gran impacto de mi trabajo. No tengo expectativas exageradas con respecto a la repercusión que pueda tener un libro de poemas y tampoco es algo que me preocupe. Lógicamente quiero que llegue al mayor número de lectores posibles y cuando uno escribe un libro de poemas quiere que guste. Cuando uno hace cualquier cosa en la vida, ¿no? Normalmente tiene ese propósito, somos así los seres humanos, pero es un libro complicado, es un libro que se adentra en la historia más terrible de un país que se ha fundado en los sueños y se ha fundado en las esperanzas, pero que ha sido tocado por las sombras y en el que el diablo ha aprovechado sus oportunidades muchas veces y de forma muy terrible. ¿Cuál será el desarrollo que pueda tener el libro, el recorrido? Lo dirán los lectores, lo dirá la crítica. Posiblemente México era el lugar ideal para el libro, para sembrar la semilla de América, por el conocimiento que el lector mexicano tiene de la historia de su país vecino, por la enorme frontera que marca como una cicatriz de forma trágica la historia de México, la historia sobre todo más reciente, y ahí se verá, ahí se verá. Al libro también lo atraviesa una cicatriz, que es el río Mississippi, que se va tragando a diferentes personajes. Creo que en México se va a entender perfectamente cómo la violencia puede ser legitimada por la sociedad, cómo puede instalarse en las instituciones y cómo la impunidad puede llegar hasta límites insospechados. Y desde ese punto de partida es mucho más fácil que América, los poemas de América puedan levantarse y puedan convertirse en un símbolo. Y el contexto mexicano es mucho mejor que el de España para el nacimiento de este libro, así que al final creo que he tenido suerte en el hecho de que no fuera publicado en España por primera vez y saliera en Estados Unidos y en México. Fernando, ¿habrá otras presentaciones o solamente vas a estar en la feria? Voy a estar en la feria, voy a estar también en la universidad, en el tecnológico, y volveré a Ciudad de México. Acabo de estar hace unas semanas en la entrega del premio Carlos Fuentes, Luis García Montero. Estuve también durante todo el mes de mayo haciendo una gira muy larga de presentación de la biografía en la UNAM, de la biografía de Lord Byron. Y pues siempre estoy abierto a viajar a México. Apenas piso tu país, todo mejora. Es una cuestión del ánimo, ¿no? Me siento muy feliz, casi eufórico cuando llego a Ciudad de México. Fernando, también tienes otra publicación, otro poemario que se llama Los hombres que mataron a mi madre. ¿Puedes contarnos un poco sobre este libro? En realidad, me gustaría dejar de hablar de los hombres que mataron a mi madre.
Ha cerrado una fase muy terrible de mi vida. El libro está lleno de dolor. Ni tan siquiera yo fui capaz de organizarlo. Mi mujer ordenó los poemas. Mi mujer hizo las últimas correcciones del libro. Ahora cuando lo abro y leo algún poema, me siento extraño. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida y realmente me gustaría cerrarlo porque es un abismo que está presente todo el tiempo y creo que no solamente pues se me ha separado de mi madre, sino que también he perdido un país. Como he dicho muchas veces, mi contrato social con España está roto, completamente roto. A la manera a la que lo describió Rousseau. Creo que yo fui un buen ciudadano español, fui honesto, creía en la construcción de una sociedad mejor, creía en el Estado, en las instituciones, pero cuando llegó la hora cuando las necesité, me dieron la espalda. Y no solo me dieron la espalda las instituciones españolas, en especial la institución de la justicia, una palabra ridícula para definir los tribunales españoles, sino también muchísimos amigos que se declararon neutrales frente a la injusticia, la maldad y el sufrimiento. Y como te dije antes, esa neutralidad es complicidad. He borrado a mucha gente, de mi vida y me he dado cuenta de que es mucho mejor estar lejos. No tengo ganas de volver a España. Como hace poco estuve visitando la tumba de Luis Cernuda ahí en tu país, en Coyoacán, y recordé cómo él decía que se sentía o que era un español sin ganas. Yo me he convertido en eso, me he convertido como Luis Cernuda en un español sin ganas. Fernando, pues nuevamente te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Para mí es muy significativo que te encuentres en Expansión Cultural platicando un poco sobre tu obra, sobre estas anécdotas que nos has proporcionado, leyendo, es muy importante para nosotros. Y quizás ya nada más para finalizar, me gustaría que nos dijeras, tú como uno de los grandes escritores, de los grandes poetas, ¿qué consejo le darías a las personas que están iniciando o que tienen, a los nuevos escritores? ¿Sí? ¿Qué consejo le darías tú a estos nuevos escritores? En el mundo que están viviendo y de una vanidad desproporcionada, de una búsqueda del éxito a toda costa, en la falsedad de las redes sociales, no van a encontrar la poesía. No van a conseguir convertirse en estrellas mediáticas. Los Instagramers son otra cosa. Los Instagramers se dedican a su negocio y son parte del neoliberalismo y están capitalizando todo en las redes sociales. Los poetas no se sirven de la poesía. Los poetas sirven a la poesía. Ese sería el consejo. En el momento en el que se estén sirviendo de la poesía y estén persiguiendo la vanidad del poeta que quiere legitimarse a través del éxito, de los likes, en los posts de las redes sociales, en el momento en el que sientan esa tentación, que sepan que si siguen ese camino, se estarán alejando de la poesía. Pues nuevamente te agradezco, Fernando, agradezco que hayas aceptado esta invitación y pues ya saben, esténse atentos con la publicación y las presentaciones que va a tener Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.